Directo de Instagram Live, donde hoy vamos a hablar del solsticio de invierno y de los mitos del Renacimiento. Cuando todo parece oscuridad, nace la luz desde dentro. El simbolismo del Renacimiento está en todas las culturas de todos los pueblos del planeta. En esta época, en el hemisferio norte, nos acercamos al solsticio de invierno y vamos a imaginar hoy que es el 21 de diciembre en lugar del día 11 para tratar de llegar a la idea y a la experiencia de que la luz se va haciendo cada vez más pequeña. Os doy la bienvenida una vez más a este Instagram Live. Mi nombre es Héctor Gil, soy profesor de filosofía de la escuela Nueva Acrópolis y vamos a hablar, como os decía, del solsticio de invierno y de los mitos del Renacimiento. Entonces, lo más importante en esta noche simbólica, el día 21 de diciembre, es que es la noche más larga del año. Todos los pueblos del hemisferio norte, como decíamos, en el hemisferio sur hay una noche equivalente. Todos los pueblos observaron que el día iba ganando horas de luz a lo largo del año y a partir del solsticio de invierno, el solsticio de verano, el 21 de junio, las horas de luz iban siendo cada vez más pequeñas. Es como si el sol fuera perdiendo fuerza, fuera perdiendo poder. Entonces los días eran cada vez más pequeños y las noches cada vez más largas, cada vez más extensas, como si el poder de la oscuridad, el dominio de la oscuridad, fuera cogiendo cada vez más fuerza y más poder. Entonces pensad en aquellas sociedades antiguas, agricultoras, ganaderas, incluso recolectoras, y también pensad en aquellas civilizaciones de los antiguos imperios agrícolas, como el imperio egipcio, Mesopotamia, lo que es Babilonia, el imperio persa, o incluso pues la China en el extremo oriente, y también todos los pueblos de América. En definitiva, todos los seres humanos durante millones de años hemos mirado al cielo para ver las estrellas, para ver el ritmo del tiempo, y hemos descubierto que hay 4 momentos importantes a lo largo del año. Hay 4 momentos muy importantes, que son los 2 equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma longitud, cuando el día y la noche miden lo mismo, por eso se llama equinoccio, quiere decir que miden lo mismo el día y la noche. Son, como sabéis, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Son precisamente días del año donde se equilibra la luz y la oscuridad, una que va del invierno al verano, que es la primavera, y otro que va del verano al invierno, que es el otoño, y coincide también con signos astrológicos, el signo de Libra, por ejemplo, que es el equilibrio también, y también nos van a hablar de esas 2 otras puertas, 2 puertas muy importantes. Las puertas solsticiales. Solsticio quiere decir que el sol se detiene, el sol está, el sol se detiene. Entonces en el solsticio de verano el sol va ganando fuerza, poder, y hay 3 días donde parece que el sol ya no crece más, se mantiene siempre grande. Y 3 noches las más pequeñas del año. A su vez, en el solsticio de invierno ocurre el fenómeno contrario. El sol se va haciendo cada vez más pequeño, el día cada vez más pequeño, el poder de la luz, digamos del amor, de la vida, de la creatividad, se va haciendo cada vez más pequeño, la noche cada vez más grande, más grande, más grande, pero en el 21 de diciembre, si os fijáis, esa noche es tan larga y tan oscura como la del 22 y la del 23. Por eso, el solsticio dura 3 días y en el día 25 de diciembre es cuando se dice el sol ha renacido, viva el sol. Y entonces aparece en todas las civilizaciones ese héroe solar, como puede ser Mitra, como puede ser Horus, como puede ser Huitzilopochtli
o como puede ser Cristo en la civilización cristiana. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Que todas las culturas, sin excepción, observaron ese fenómeno profundo, donde la luz está en su punto más bajo, y justo ahí renace 3 días después de morir, o sea, el tercer día resucitó, renace el sol y comienza otra vez el día a ser un poquito más grande, 1 minuto, otro minuto, otro minuto, hasta que al final el día vuelve a crecer y el sol vuelve a triunfar. Por eso en la antigua Roma se hablaba del sol invicto. La tradición del sol invicto nos habla de que ese sol era victorioso, que había vencido los 3 días en el infierno, en el inframundo o en la oscuridad. Ahora bien, si eso era un evento astrológico y astronómico, ¿cuál es el correlato filosófico o el correlato ético que podríamos aprender de esta mitología y de este evento que sucede todos los años a nivel astronómico en el planeta Tierra? ¿Qué podríamos aprender? Por ejemplo, podemos aprender que cuando estamos en el punto más oscuro, más oscuro, más oscuro, no tardará, si lo soportamos, en salir la luz, en crecer otra vez la luz. De manera que tenemos esa enseñanza ética, filosófica, de que todos los extremos, cuando llegan a la cúspide, cuando llegan al extremo, entonces comienza, digamos, a cambiar el polo y pasa a la polaridad contraria. Así que el propio cielo, los propios astros, nos dan una enseñanza filosófica, nos dan una enseñanza moral, una enseñanza ética, de que cuanto más oscura es la noche, cuanto más grande es la noche y parece, en un intento desesperado de morir en la oscuridad, justo si esperamos 3 días, comenzará otra vez a ganar la batalla, la luz, y a vencer sobre la oscuridad. Bien, aplicación psicológica, aplicación ética para nuestra vida. Cuando estemos en una situación de una enfermedad terrible, de un gran golpe de la vida, estemos viviendo el duelo ante la muerte de un ser querido o la despedida de un ser amado que se ha marchado o que ha ido a vivir a otro país, pues ahí podemos entender que vamos a pasar también una especie de noche oscura del alma, como es ese sol que desciende al infierno, desciende al Hades, y está 3 días y 3 noches como muy débil, como muy pequeño, esperando a ganar fuerza, a acumular energía para volver a resurgir al tercer día. Cuando todo parece oscuridad, nace la luz desde dentro. Y aquí también tenemos una clave muy importante filosófica, y es que la luz tiene que sentirse y de alguna manera añorarse, llorarse, sentirse, para que podamos anhelar la luz, para que podamos anhelar el calor, el amor. Mucha gente en filosofía nos preguntamos, ¿es necesario el dolor? ¿Es necesaria la enfermedad? Es lo mismo que preguntar, ¿es necesaria la oscuridad? ¿Es necesario el frío y el invierno? Si atendemos a la naturaleza veremos que es un ciclo perfecto y que de alguna manera los seres humanos aprendemos a través de ese contraste, de esa polaridad. Es algo así como que no apreciaríamos la luz metafísica, la luz del amor, o el amor incondicional, o la verdad pura, si no la pudiéramos contrastar con la mentira, con la oscuridad, con el dolor o con el sufrimiento. ¿Y por qué esto es así? Siempre se pregunta en las clases de filosofía. Bueno, porque de alguna manera el ser humano es dual, la mente del ser humano es dual. Fijaros, el propio cerebro humano también es dual, la parte derecha, la parte izquierda. La mente, nos dicen en Oriente, hay una mente inferior y una mente superior, y parece ser que mientras estemos en el universo participando de esta dualidad, vamos a necesitar los opuestos para poder añorar, amar, agradecer, aceptar la luz y echarla de menos cuando estemos en el polo opuesto, en la oscuridad,
para poderla valorar cuando la tengamos de nuevo otra vez junto a nosotros. El arquetipo del sol naciente es un arquetipo que está en todas las culturas del mundo. Si os vais a Grecia, vais a ver al dios Apolo, al dios Helios. Si nos vamos a Babilonia, a Persia, encontraremos al dios Mitra, que también se relaciona con el héroe invencible, con el héroe invicto. Ese Mitra que se representa subido sobre un toro, matando el toro. El toro es un toro negro que representa las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de la materia, las fuerzas de la maldad o de lo inconsciente. Y Mitra se sube en ese toro y de alguna manera vence a la oscuridad, vence a la materia ciega, a la inconsciencia, en un acto heroico de renacimiento. Vamos a ver también en Egipto, como hemos dicho, al dios Horus, que es ese hijo de un padre, Osiris, y de una madre, Isis, y Horus va a representar en el antiguo Egipto como una especie de Cristo, como una especie de Mitra, como una especie de Apolo, ese hijo puro, purificador, que va a devolver al mundo terrenal, al mundo de los seres humanos, va a devolver el equilibrio, venciendo a la oscuridad, venciendo a la ignorancia. Por eso, igual que a Mitra en Persia se lo representa matando al toro y venciendo sobre la oscuridad, también a Horus se le representa en los templos de Egipto con una lanza matando al monstruo Apep o Apop, o también la serpiente Apophis, que es ese monstruo también, esa oscuridad, esa enfermedad, esa, digamos, lejanía de la luz, de la salud y de la vida. Así pues, también nos encontramos, además de en Egipto y de en Persia, nos vamos a encontrar en Mesoamérica, en la cultura precolombina, a la deidad Huitzilopochtli, que nace armado en la noche para vencer a las fuerzas de la oscuridad. Es una divinidad que representa el coraje, el valor, la fuerza, el arrojo. Coraje no en tanto a rabia o a ira, sino más bien como la capacidad de vencer las dificultades, de atravesar la oscuridad. Es una especie también como de Anubis, una especie también como de dios de la guerra, en el sentido de vencer las fuerzas de la inercia, las fuerzas de la oscuridad. Fijaros qué curioso, tanto en Egipto como en Persia, como en la cultura mesoamericana, como en la cultura cristiana, la divinidad solar o el héroe solar nace el 25 de diciembre. ¿Y esto por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque el solsticio dura 3 días, del 21 de diciembre al 24-25 de diciembre. Por eso, el día 25, el cristianismo puso el nacimiento del héroe cristiano que es Jesucristo. Entonces se colocó el nacimiento del héroe solar, del héroe luminoso, del héroe de sabiduría, en ese mismo 25 de diciembre, porque muchas deidades antiguas también lo celebraban en esa fecha, y ya era una fecha adecuada para poner el nacimiento de Jesucristo. Pero como digo, existen muchas civilizaciones antiguas el celebrar ahí el nacimiento del tiempo nuevo. Fijaros también en Roma qué tradición tan bonita y tan maravillosa existía en la antigua Roma, en el Imperio Romano, e incluso en la época anterior al Imperio Romano, lo que era la República Romana. En esa época romana, en invierno, en diciembre, se celebraban las fiestas del dios Saturno, lo que se llamaban las Saturnalias. Entonces nos habla Tito Livio, nos habla Ovidio en las Metamorfosis, nos hablan los historiadores romanos de esos dioses de las épocas de invierno. Por ejemplo, Saturno representaba en la mitología griega y romana, Saturno para los romanos y Cronos para los griegos, Saturno representaba un tiempo
anterior, un tiempo arcaico. Incluso podríamos decir que Saturno representaba una era en el planeta Tierra donde había otras leyes, había otra humanidad. Entonces la época actual está regida por Júpiter o por Zeus, pero cuando en las Saturnalias se dedicaban unos días a la época de Saturno, lo que estaban queriendo decir era como que el tiempo, la época, el tiempo y el espacio volvían al tiempo original. Es como si todo el universo volviera, por así decir, a antes del Big Bang, a la época de Cronos, a la época de Saturno. Era una época, digamos, primaria, primigenia, una época como una especie de primavera eterna, donde se dice que no había 4 estaciones. Entonces, en Navidad, lo que para nosotros es la Navidad, para los romanos eran las Saturnalias, y en esas Saturnalias lo que se celebraba era, digamos, la inocencia. Se celebraba ese tiempo puro, nuevo, o ese tiempo antes del tiempo viejo, del tiempo actual. Por eso se regalaban ofrendas, dulces, se regalaban monedas, como que en esos días de las Saturnalias, del solsticio de invierno, se iban a poner los buenos deseos para que crecieran y se desarrollaran. De manera que si tú ponías una moneda o tú ponías un dulce, en esos días o se lo regalabas a alguien, quería decir que eso era lo que tú deseabas que fructificara y que floreciera en el nuevo universo, en el nuevo tiempo, en ese tiempo-espacio que vendría después de Cronos. Por eso se deseaban buenos deseos, buenos propósitos para el año nuevo, y por lo tanto, siempre en las Saturnalias era una fiesta de alegría, de humor, de risas, de bromas. Y ahora vamos con vuestras preguntas. Os aprovecho para saludaros desde España, desde Zaragoza, a todos los filósofos y filósofas amigos de la escuela de Nueva Acrópolis y también los propios filósofos. Os mando un abrazo y un saludo. Ahora pasaremos a vuestras preguntas. Pero permitidme que os explique un poquito más sobre las Saturnalias, sobre la Navidad romana, sobre el solsticio de invierno. Fijaros en una cosa, lo que ocurría en las Saturnalias en Roma. La gente se disfrazaba y muchas veces los hombres se disfrazaban de mujeres o las mujeres de hombres o los hombres se disfrazaban de niños. ¿Qué significaba todo eso? Era como entrar en una época de unas grandes fiestas donde se dejaba de trabajar, se dejaba de arar en el campo, se dejaban los temas administrativos, los negocios, y el disfrazarse de polo opuesto, por ejemplo, el rico se disfrazaba de pobre, el rey se disfrazaba de bufón. ¿Qué quería decir eso? Que se rompían los roles, se rompían las normas, digamos, las instituciones, y era una especie, para que me entendáis, de carnaval, un espíritu un poco como lo que llamamos el carnaval en la época ya de febrero, donde se salían los roles vulgares. Gabriel nos pregunta desde Brasil, ¿son las polaridades condiciones para la vida? Parece ser que sí, que las polaridades en esta época del universo, en este planeta, en este sistema solar, en esta parte de la galaxia, las polaridades son necesarias y son incluso una de las 7 leyes universales. Por lo tanto, la polaridad la tenemos que entender como una ley universal, que es algo natural y que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir para que podamos pasar de una polaridad a la otra sin sufrir en exceso, sin pasar demasiada pena, tristeza, dolor, pasar de la abundancia a la escasez, de la luz a la oscuridad, de estar en compañía a estar solos. Por eso también el solsticio de invierno, fijaros, la Navidad, las Saturnalias, como nos dicen las mitologías antiguas, nos viene a decir que tenemos que aprender a estar solos, tenemos que aprender a estar en silencio,
tenemos que aprender a ser personas reflexivas, profundas, inspiradas. Por eso, filosóficamente, lo que vamos a recomendar como filósofos es aprovechar la energía o la situación, la circunstancia del invierno, del solsticio, para aprender a ir hacia adentro, aprender a estar un poquito más en silencio. Vivimos en una época un poco loca, desquiciada, donde estamos todo el día con ruido, con música, con redes sociales, con televisiones, pantallas, y lo que necesitamos, y la naturaleza nos lo está diciendo, nos lo está mostrando, es también que haya momentos, horas de silencio, de oscuridad, pero no solo las horas de irte a dormir y cerrar los ojos y perder la conciencia, sino estar durante el día en la conciencia, pero tener una hora para leer un buen libro, para estar en silencio al lado de la estufa o al lado de la chimenea, o para ir a dar un paseo y sentarte a ver un paisaje de invierno, o caminar pisando las hojas de los árboles, o ver un paisaje nevado. Pero creo que la humanidad necesitamos en esta época un poco de invierno, un poco de solsticio de invierno. Es decir, necesitamos hacer lo que hace la naturaleza, desprendernos de las hojas viejas, desprendernos también después de bailar, de cantar, de bromear y de festejar en las Saturnalias, también esa introspección, ese mirar hacia adentro, mirar lo que tenemos que soltar, las hojas viejas del alma que tenemos que dejar caer. Y eso va a ser el ejercicio que os voy a proponer al acabar esta exposición. Vamos a hacer un ejercicio en casa, todos juntos, para poder vivir el solsticio de invierno. ¿Por qué tantas culturas repiten la misma idea? Porque no están hablando solo de un fenómeno meteorológico o de un fenómeno astronómico, sino que todas las culturas nos hablan de esos héroes que matan la oscuridad, que matan al dragón, matan al monstruo, pasan 3 días en el infierno, en el inframundo, también como Ulises, Aquiles, Hércules, Gilgamesh, que bajaron al infierno, al inframundo, estuvieron 3 días y 3 noches, y qué casualidad que todas las culturas del mundo nos hablan de que vuelve a surgir ese héroe en esa clave solar y en esa clave del alma humana. ¿Por qué? Porque todas las almas humanas vamos a tener que hacer ese ciclo, vamos a vivir épocas de esplendor, de gloria, de expansión. Por ejemplo, la vida humana también sigue ese ciclo. La infancia, la adolescencia, la adultez, en la edad adulta es como el sol del verano, del cenit. La edad adulta, el sol es más poderoso, más brillante, pero también todos los seres humanos vamos a llegar al otoño de nuestra vida, que es la madurez o la adultez tardía, y la madurez nos va a llevar a la vejez, y la vejez nos va a llevar a la muerte, porque todos vamos a morir. Pero tengamos presente la muerte como el solsticio de invierno. Si hemos llegado hasta aquí, hemos visto todos los mitos solares, todos los héroes y los dioses solares, también tenemos que contemplar la muerte como algo natural. Y si todos los mitos nos dicen que hay un renacimiento y una muerte constante, la pregunta que yo os hago es, ¿no será acaso que si el sol hace ese ciclo completo, el alma humana hace también ese ciclo completo? Infancia, adultez, adultez tardía, otoño y vejez, invierno, muerte. Pero si el sol vuelve a nacer al cabo de 3 días, ¿no será que el alma humana renace y entonces nos dan un nuevo cuerpo y volvemos a renacer una y otra vez? Eso nos llevaría a la reencarnación, a la vieja, antigua ley para los antiguos,
una creencia para los modernos, pero que pienso que sería algo parecido a una ley del alma, lo que llaman la metempsicosis en el pitagorismo, en el orfismo, lo que Platón llama los renacimientos. Y igual que el Sol seguiría su ciclo y sus fases, también las almas humanas, como pequeños soles, seguirían sus fases para renacer y para reencarnar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso el simbolismo más profundo es el simbolismo del renacimiento espiritual. Y por eso todos los misterios de la antigüedad, que nos hablaban de la reencarnación, del renacer del alma hasta llegar al espíritu puro, al nirvana o al paraíso de Osiris, en el fondo nos están hablando de una noche larga como una metáfora de la crisis, del duelo, de la confusión, de la ignorancia, y nos están hablando del renacimiento como un acto de voluntad heroica. Por lo tanto, tenemos que renacer, tenemos que volver a la vida, pero lo que nos están enseñando estos mitos antiguos es que tenemos que hacerlo de manera consciente, de manera voluntaria y de manera amorosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese renacimiento, y aquí viene algo muy filosófico, lo tenemos que lograr con nuestra voluntad, con nuestra conciencia y con nuestro amor. Si no ponemos amor, voluntad y conciencia, ese renacimiento es como si fuera algo ciego, algo que no tiene nada más que una repetición ciega. Y aquí tenemos otra clave muy importante. Todo lo que se repite, que no tiene amor, conciencia y voluntad, se repetirá una y otra vez y al final lo viviremos como una molestia, como una repetición que nos atrapa, que nos encarcela. Mientras que si esa repetición le ponemos cada vez más amor, más voluntad y más conciencia, entonces esa repetición, en vez de ser un ciclo, digamos, prisión o cárcel, se convierte en una espiral de evolución espiritual. Por lo tanto, ese renacimiento no es automático. Tiene que ser un acto heroico, voluntario, un acto que sería también algo así como decir una decisión. Tenemos que tomar decisiones y muchas veces nos vamos a equivocar. Sin embargo, tenemos que aprender a tomar decisiones a riesgo de equivocarnos. En el silencio, en esa introspección, tenemos que valorar ese dolor, esa soledad, ese silencio, esa oscuridad, y de ahí sacar las fuerzas para decidir nacer y renacer una vez más. Así que la oscuridad no es enemiga de la luz. La oscuridad es la matriz, es el útero donde nace ese nuevo sol, donde nace ese niño puro, ese niño divino, ese Cristo solar, ese Horus, ese Mitra solar que va a la vida una vez más y que trae, como no, inocencia, esperanza, pureza, alegría. Por eso las Saturnalias, por eso la Navidad, por eso el solsticio de invierno se relacionaba también con la inocencia, la pureza de los niños pequeños, del tiempo nuevo, el tiempo, digamos, inocente, fresco, frágil como una hoja de hierba que aparece en medio de la nieve. Algo así es ese nacimiento del niño Dios, del niño Mitra, Adonis, Jesucristo, Huitzilopochtli, Hércules. Por lo tanto, para ya ir terminando, y dejo paso al ejercicio final y a vuestras preguntas, la idea que quiero transmitiros es que cada vez que veáis el sol afuera, observar en qué fase está. Si estamos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, y tratemos de vivir como vive el sol. Tratemos de vivir como vive la naturaleza. Eso nos convertirá en seres humanos naturales. ¿Qué es un ser humano natural? Siempre decimos, queremos volver a la naturaleza, queremos seres humanos naturales, pero se nos olvida vivir con la naturaleza,
acompañando a la naturaleza, o mejor dicho, se nos olvida vivir imitando a la naturaleza. Como dice el viejo sabio taoísta en China, en la China antigua, dice, el hombre debe de imitar a la tierra debe de imitar al cielo, y el cielo, el sol, debe de imitar al Tao. Por lo tanto, los seres humanos que queramos ser naturales, que queramos ser felices, que queramos ser siempre eternamente jóvenes, como el sol que renace, que vence a las tinieblas, los seres humanos que queramos ser fuertes, valientes y generosos, jóvenes, que queramos ser filósofos, eternamente filósofos, tenemos que ser como la naturaleza, tenemos que ser como el sol, encender el sol interior, renacer de esa matriz, de esa oscuridad profunda, de ese útero que es el solsticio de invierno, y renacer una y otra vez, con una esperanza renovada, con una esperanza eterna, con una fe inquebrantable en los seres humanos, en el espíritu de los seres humanos, más allá de las razas, de las religiones, de las diferencias, siempre con ese renacimiento interior. Y eso es a lo que os invita esta escuela de filosofía, a que nos formemos, a que estudiemos, a que nos eduquemos para lograr ese renacimiento interior y esa eterna primavera y llegar a ser, digamos, crónidas, es decir, seres humanos que vivimos en el tiempo de Zeus, pero que nuestro espíritu vive permanentemente en Cronos, es decir, en una época, digamos, de Navidad, como si el espíritu de la Navidad viviera siempre con nosotros. Que eso es algo que yo siempre pensé cuando era niño, cuando era un niño muy pequeño, pensaba, ¿por qué no todos los días podían ser Navidad? Y 50 años después descubrí que es posible, que 50 años después vi que sí que es posible que 365 días del año sea Navidad. ¿Cómo es eso posible? Renaciendo cada mañana como si fuera el sol, viviendo el día como si fuera la madurez, viviendo la tarde como si fuera el otoño o la vejez, y viviendo cada noche como si fuera tu última noche, como si fuera tu muerte total y definitiva. De manera que cada día es Navidad, cada día es el solsticio de invierno. Muy bien, y ahora vamos a terminar con vuestras preguntas, que me podéis hacer por aquí por el chat, o también las podéis hacer si estáis en YouTube, por YouTube, y vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar, que es el siguiente ejercicio. Vamos a necesitar una vela, un papel y un bolígrafo. Vamos a necesitar la vela, el papel y el bolígrafo. Primera parte. Silencio interior. Cerrar los ojos, respirar profundo, sentir la quietud. Segunda parte. Reflexión, meditación. ¿Qué parte de mí está en el invierno ahora? ¿Qué parte de mí está pidiendo renacer? ¿Qué parte de mí necesita acabar de morirse? Muchas veces yo en las clases de filosofía le digo a mis alumnos o a mis discípulos, bueno, pues muérete, o murámonos, en el sentido filosófico de, bueno, pues deja morir esa parte de ti, ¿no? Dejémosla morir. Ese rencor, esa envidia, esos celos, o ese cansancio de luchar contra cosas que no dependen de mí. Lo suelto. ¿Qué parte de mí está pidiendo morir, dejarse caer? ¿Y qué parte de mí está pidiendo renacer? ¿Qué parte de mí quiere coger más fuerza, más alegría, más poder? ¿Qué partes de mí quieren o necesitan
tener más fuerza, más poder. Por ejemplo, la fe, la esperanza en la humanidad, la compasión, el amor, la fuerza de voluntad. Todo eso necesita más alegría, más decisión, más coraje. Así que nos vamos al paso 3. Escribe las partes que necesitan morir, apúntalas, y escribe las partes que necesitan renacer, fortalecerse. Alegría, serenidad, decisión, voluntad, compasión, empatía, fuerza de voluntad, disciplina. Todo el mundo necesitamos más disciplina. Paso 4. Encendemos la vela. Y esto, hacerlo con cuidado. Encendemos la vela, pero sobre todo recordamos que la verdadera luz, la verdadera vela, el verdadero fuego, es el fuego interior, es el fuego espiritual, que está dentro de lo más profundo del corazón humano. Y entonces ahora leemos esas listas de palabras de todo lo que queremos quemar, dejar morir en este solsticio de invierno. Leemos aquello que queremos dar vida, que queremos renacer, que queremos darle la fuerza de los inicios del sol invicto. Y finalmente, después de leer esa lista, pues ¿qué vamos a hacer? Invitar a comprometernos a la luz de ese fuego sagrado, de ese fuego, digamos, mágico, espiritual, a comprometernos a que esas partes de nosotros mueran y que esas partes de nosotros tan bellas, tan luminosas, con tanta esperanza, crezcan a partir del día 25. Bueno, queridos y queridas amigas, amigos, filósofos y filósofas, resumimos diciendo que el sol renace cada año, pero lo importante es el sol interior, el sol del alma humana. También resumo y cierro repitiendo que todos los mitos solares, desde Horus, Cristo, Adonis, Hércules, Apolo, todos los dioses, todos los mitos, todos los héroes, en todas las culturas, si las estudiamos comparativamente, nos están dando el mismo mensaje de esperanza, de amor, de salud interior. Y que el invierno no es una despedida, por eso tampoco la muerte nunca es el final. No existe algo como la muerte en el universo. Solo existen periodos de desaparición, de que dejo de ver a ese ser querido, o esas cosas amadas o queridas, o personas, las dejo de ver por un tiempo y luego las volveré a ver nuevamente. La oscuridad en realidad no vence a la luz por la fuerza, sino por la presencia. Esta es otra gran enseñanza del solsticio de invierno y de los mitos de renacimiento. Y es que la luz vence a la oscuridad, pero no por fuerza, no por la fuerza, digamos, de las armas o de la violencia, sino por la sola presencia. Eso se simboliza con ese niño puro, ese Hércules pequeñito, ese Mitra, ese Cristo, que con su sola presencia ilumina el pesebre, el Belén, y no está luchando contra la oscuridad. De la misma manera, cuando nosotros ponemos luz espiritual, ponemos amor, esperanza, compasión, ponemos fe en la humanidad, más allá de las crisis, de la economía, de la política, todo eso pasará como una especie de invierno, digamos, histórico, y volverán a nacer épocas luminosas, doradas, solares. Pues más allá de eso, la presencia de esa luminosidad, de esa esperanza, eso vence a la oscuridad sin necesidad de violencia. Así pues, queridos amigos, la luz vence a la oscuridad por su propia presencia. Que este solsticio te encuentre valiente, humilde y
que aprendamos todos juntos a renacer. Muchas gracias y como siempre os invito a las actividades próximas de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía maravillosa donde estamos en muchas ciudades del mundo haciendo clases, conferencias, talleres, haciendo excursiones, aprendiendo mitología, aprendiendo filosofía, ética, metafísica, filosofía antigua, filosofía comparada de Oriente y de Occidente. Y siempre encontraréis en nuestras clases de filosofía y en nuestras escuelas esa invitación al renacimiento interior, a no perder nunca la fe, la esperanza en Dios, en la vida, en el sol, en la luminosidad y en la alegría, que este mundo necesita muchísimas almas, muchísimas personas, muchísimas mentes, con mucha luz, con mucha esperanza, con mucho amor, para que la aparente oscuridad del solsticio de invierno, esta oscuridad histórica, nunca parezca vencernos del todo, y que siempre seamos muchas más las luces que brillan en la oscuridad. Un abrazo muy grande, que tengáis unas buenas fiestas con vuestras familias, con vuestros seres queridos. Si tenéis un ser querido en otro país o en el país de los muertos, no tengáis miedo, no lloréis de pena, sino que transmitidle vuestro amor, porque más allá de las apariencias, la luz atraviesa todas las fronteras y todas las barreras. Un abrazo muy grande y feliz solsticio de invierno.